Bueno, el día de ayer estábamos también ya cerrando un poco el tema de calcinación de minerales. Sí, hoy ya nada más para finalizar un último punto, ya de forma más eh, pues ya nada más para analizar un último criterio. Si regresamos al ejemplo con el que hemos estado trabajando del carbonato de plomo. Bueno, antes que nada, ¿sí me escuchan bien? Sí. Excelente. Ok, bueno. Eh, las clases anteriores que estábamos trabajando con este diagrama de energía libre contra temperatura, en el caso de la descomposición de carbonatos, teníamos nuestro criterio de equilibrio era precisamente ese, ¿no? El de energía libre. Vamos a poner aquí el gráfico nuevamente para verlo. Y estaba aquí. En el cual, bueno, el criterio era precisamente en el momento en que la energía libre de la reacción, la energía libre estándar de la reacción, ¿sí? Intersectaba con alguna de estas líneas, pues en ese momento ocurría el equilibrio. Y teníamos tres líneas bases, ¿no? La línea de... teníamos tres líneas bases que eran tres presiones. Una línea de... Permítanme. Una línea de presión a 0.01, una línea de presión a 1 y una línea de presión a 100 atmósferas, ¿no? Bueno, vamos a añadir un parámetro a este diagrama. De hecho, la actividad va a ser simplemente modificar el Excel para añadir un nuevo parámetro. Y ese parámetro, voy a borrar la gráfica, va a ser presión de CO2 en el sistema. ¿Por qué presión de CO2? Porque el parámetro que vamos a tomar en cuenta ahora para evaluar el equilibrio va a ser presión de CO2, porque es un parámetro que podemos medir con mayor facilidad. El delta G, de energía libre de Gibbs, no la podemos medir como tal. Vaya, no hay un aparato que me mida directamente la energía libre. Pero sí puedo medir la presión del sistema o la composición volumétrica del aire, que a final de cuentas yo la puedo traducir en una presión parcial. Entonces, ¿cómo voy a determinar ahora la presión de dióxido de carbono, ¿sí? En esta reacción? Es decir, yo tengo una reacción PbCO3, que es la del ejemplo, que se descompone en PbO y dióxido de carbono, ¿no? Esto sucede en un determinado sistema, ¿no? Vamos a imaginar ahí que dentro de este tanque yo tengo mi, mi carbonato, el proceso sucede y yo voy a tener desprendimiento de dióxido de carbono que se encuentra en forma de gas. Y ese desprendimiento de dióxido de carbono, pues me va a generar una presión que yo puedo medir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a medir? Bueno, para medirlo realmente es bastante fácil. Bueno, para calcularlo. Para calcularlo es bastante sencillo. Nosotros ya vimos por ahí unas fórmulas
Sí, que nosotros vimos que la condición de equilibrio era pues que delta G es igual a cero, ¿no? Y que delta G es igual a delta G estándar más RT, logaritmo natural de QP, donde esta Q, acuérdense que era el cociente de reacción en cuanto a las presiones, y en este caso o en esta reacción, como solamente tenemos una especie gaseosa cuyo coeficiente es 1, pues QP es la presión. Y en las condiciones de equilibrio, cuando esto era 0, pues QP se convertía en KP. Y bueno, entonces vimos que delta G estándar es igual a menos RT logaritmo natural de KP, que ahora sería igualmente la presión de CO2, pero sería la presión de equilibrio. Entonces vamos a dejarlo como delta G menos RT logaritmo natural de presión de CO2 de equilibrio. Y le podemos poner aquí un equilibrio para indicar que precisamente es el equilibrio, pero no, podemos darlo por hecho. Ahora, estos valores de delta G estándar, yo ya los conozco, ya los calculé en mi última actividad en Excel. Ya tengo aquí una serie de valores de delta G. Entonces, ¿cómo puedo calcular presión de CO2 a partir del valor de delta G? Si se fijan, yo ya tengo los valores de delta G, tengo los valores de R, los valores de temperatura. Entonces, presión de CO2, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo quedaría la fórmula para calcular presión de CO2? Delta G entre menos R. Ah, no. No, no, no. Euler a la delta G entre menos RT. Ok, bueno, la primera parte sí, ¿no? Porque al final de cuentas esto es un logaritmo natural y me quedaría como menos delta G sobre RT, ¿no? Ya tomando en cuenta ese signo menos. Pero este logaritmo natural yo lo tengo que pasar hacia el otro lado. Y eso es con la función Euler, ¿no? Como es logaritmo base E, logaritmo natural es base Euler. Acuérdense que tenemos el clásico log, que es base 10, y el inverso del logaritmo base 10 es, bueno, no es igual, sino el inverso es 10 a la n, ¿no? Entonces, en este caso, el logaritmo, ¿sí? De presión de CO, o el inverso del logaritmo es E. Entonces, presión de CO2 va a ser igual a E elevado a la menos delta G sobre RT. Y así yo puedo calcular cada uno de estos valores de la tabla. ¿Sí? Si tienen el Excel ahí a la mano, calculen los de este ejemplo. Si no, con calma después, no se preocupen. Ahorita voy a...
Bueno, ya nada más para hacer el cálculo de presión de CO2, pues yo le doy la función, para poner Euler es exp. Sí, si se fijan la descripción dice, devuelve E elevado a la potencia de un número dado, ¿no? Entonces es exp, y ahí pongo la función. ¿Qué número va a ser? Pues es menos delta G, que es el valor que tengo aquí, sobre RT. Y R yo sé que es 1.987 porque estamos hablando de calorías por temperatura, que es este de aquí. Me falta un paréntesis. Y este es el valor, esta es la presión de equilibrio. Vamos a arrastrar hacia abajo la fórmula, en este caso es válido, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a usar una temperatura diferente para cada una de las energías libres, ¿sí? Y arrastra. Y estas serían las presiones de equilibrio, ¿sí? Bueno, vamos a cambiar la pantalla un momentito. Voy a borrar algunas cosas de aquí. Decimos entonces que la fórmula es presión de CO2 es igual a E a la menos delta G sobre RT, ¿no? Y entonces, para el primer caso, pues es E elevado a la menos 10.095.4. Dijimos que esto está en calorías. Calorías sobre mol. Entre R, que es 1.987 calorías sobre mol Kelvin, por la temperatura, que es 298 Kelvin. Y en el primer caso, la primera presión es 3.941 por 10 a la menos 8. En este caso, eh, como en realidad es una presión relativa, pues si yo estoy midiendo mi presión atmosférica en atmósferas, esta es como la fracción, ¿sí?, de esa presión. Entonces, si la presión, vamos a ponerle por aquí arribita, ¿no? Ese va a ser como una supresión. Si la presión atmosférica es de una atmósfera, pues entonces estoy hablando que este valor de la presión de CO2, la presión relativa de dióxido de carbono, pues va a estar también en atmósfera, ¿sí? Por eso no nos vamos a preocupar mucho. Ahora, ¿qué significará este valor? ¿Cómo pudiéramos interpretar este valor? Y esta es la presión de equilibrio de dióxido de carbono para la reacción propuesta a 298.
Sí, ahorita me regreso al Excel. Bueno, nada más es importante. Bueno, bueno. Eh, para concluir nada más esta parte de físicamente, ¿qué significa este valor? Bueno, recordemos que por ahí habíamos hablado de el modelo del núcleo sin reaccionar, ¿no? Para una partícula, suponiendo que esta sea la partícula del carbonato, ¿no? Eh, la reacción que sucede en la interfase, donde en la parte de afuera, pues tengo aire caliente, sí, que está a una atmósfera, y suponiendo que esa sea las condiciones del proceso, que generalmente así son, sí, muchas veces no tiene caso, a menos que sea un proceso que requiera muy alta temperatura y por lo tanto sí sea conveniente aplicar algún vacío, pero normalmente no. Los procesos de calcinación son atmósfera abierta, entonces no requieren vacío y la presión bajo la que se trabaja es de una atmósfera, ¿sí? Si recuerdan, por ahí hay dos fenómenos que intervenían en el proceso de calcinación. Uno era la temperatura, porque son reacciones endotérmicas, requieren calor, y otra era la difusión, ¿sí? De dióxido de carbono de la partícula al exterior. Si la presión de CO2 del interior es de 3.9 por 10 a la menos 8 y la presión del exterior es de 1, ¿qué va a pasar con el dióxido de carbono? Se va a mantener ahí. No va a salir, ¿sí? La presión del exterior va a mantener al dióxido de carbono en su lugar, es decir, no va a permitir que ocurra una reacción. ¿Va? Vamos a regresar al Excel. Bueno, aquí está la función, ¿sí? Para calcular nuevamente la presión de equilibrio. ¿Sale? Bueno, la función es exp, que es Euler elevado a la, y entre paréntesis, el valor de la potencia. Bueno, si observo yo con atención qué sucede conforme aumenta la temperatura, podemos ver que la presión parcial de dióxido de carbono va aumentando, ¿sí? Y en el momento que iguala y supera 1, pues yo sé que la reacción puede ocurrir de forma espontánea. Si en la partícula la presión de equilibrio del dióxido de carbono es 1.1 y afuera en la atmósfera la presión es de 1, pues la presión de equilibrio va a superar la presión atmosférica y el gas puede liberarse sin ningún problema. Y este es otro criterio que podemos utilizar para determinar el equilibrio. Voy aquí a modificar esto. Bueno, ¿y cómo se va a ver esto gráficamente? Bueno, vamos a seleccionar estas dos columnas. Bueno, en este caso, para no tener una gráfica tan tan elevada, vamos a hacerlo hasta 800, ¿no? Para poderla apreciar un poquito mejor. Insertamos un gráfico de dispersión. Y aquí está.
Bueno, efectivamente, si se nos sale un poquito de la escala, vamos a reducirlo un poquito, vamos a dejarlo hasta 700. Sí, si fijan, la forma se mantiene. Es una curva exponencial, ¿sí? Dado que la función que tenemos es una exponencial. Bueno, ¿qué podemos rescatar de aquí? Bueno, aquí tenemos ya otro criterio con el cual podemos nosotros también determinar esa temperatura de equilibrio. En este caso, tiene más conveniente, si yo quiero determinar la temperatura exacta en la cual ocurre la calcinación, usar el diagrama anterior. ¿Por qué? Porque ahí trabajo con líneas rectas y líneas casi rectas que se adaptan muy bien a una tendencia cuadrática. En este caso, es una tendencia exponencial, entonces no es tan fácil por aquí hacer una regresión. Sin embargo, visualmente, si yo puedo ver sin ningún problema, por ejemplo, en este lado, en el lado izquierdo, ¿sí? En el eje de la Y, vamos a ver si cambiamos aquí un poquito para que se vean el nombre de las ejes. Bueno, no se ve muy bien aquí, pero en el eje de las Y, aquí esta es presión de CO2 y en este lado tenemos temperatura. Sí, no sé por qué aquí me marca el -1. Vamos a ponerle 0. Bueno, ¿qué puedo yo observar aquí o qué es lo que puedo interpretar de este gráfico? Pues si yo veo o trato de evaluar si estoy trabajando una presión de 1, ¿sí? Bueno, aquí ya está la línea también marcada, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más gruesa. Entonces yo puedo ver que en el donde se intersecta con la curva, pues esa sería la temperatura de calcinación, ¿sí? Así como en el otro ejercicio, vamos a poner otra. Y yo pongo una para 2 atmósferas, para una atmósfera, o para 3 atmósferas, ¿no? Yo puedo ver cómo la temperatura de descomposición pues va cambiando. Y era lo mismo que veíamos en el diagrama anterior. En el diagrama anterior utilizábamos como criterio delta G, y aquí estamos utilizando como criterio, la presión de equilibrio. Esta la puse chueca. ¿Sí? Simplemente para verlo, ¿no? De diferentes formas. Y por ahí el día de ayer quedó pendiente de subirles algunos ejercicios para determinar temperaturas de descomposición. Les voy a subir van a ser unos 3, 4 problemas para determinar temperatura de calcinación y para determinar presión de equilibrio, con lo que vimos la clase de ayer y la clase de hoy. Hoy más tarde les subo las 2 clases a YouTube por si necesitan revisar algo de ahí. Y
del diagrama que ustedes ya tienen, ¿sí? Nada más habría que calcular ahora presiones de equilibrio. Ya vimos aquí la función. Entonces, pues nada más es aplicarla y tendríamos entonces, voy a copiar este diagrama. Un momento. Y bueno, el último diagrama que vamos a generar de esta parte de calcinación, pues va a ser un diagrama de presión de CO2 contra temperatura. Procuren ya a su criterio no excederse mucho con el rango de temperaturas, ¿sí? De hecho, dependiendo del carbonato que estén evaluando, pues van a tener diferentes valores de presiones y algunos les van a dar presiones muy, muy altas y otros muy, muy bajas, ¿sí? Pero el chiste es obtener algo más o menos así. Van a obtener un diagrama con varias líneas. Déjenme les cambio el color. Algo así. ¿Qué me pudieran decir de la posición de cada una de estas líneas? ¿Sí? Si lo veo así de forma, por ejemplo, A1, yo trazo aquí esta línea, imaginen que es una línea recta. Si yo trazo así, aquí esta línea, entonces yo puedo ver cuáles carbonatos, ¿sí? Se van a ir reduciendo primero, ¿sí? Básicamente pudiéramos hablar sobre qué carbonatos se descomponen más fácilmente y qué carbonatos les cuesta más trabajo descomponerse. Sí puede haber carbonatos, no creo que sea el caso en que me den hasta temperaturas muy altas, ¿sí? Y en estos casos, pues tal vez sí sea conveniente pues trabajar a presiones bajas para mitigar ese efecto. Pero normalmente las descomposiciones de carbonatos ocurren a presión de una atmósfera. Entonces, les voy a subir dos actividades. Una va a ser, este diagrama se va a entregar igual que el diagrama pasado, así va a ser el puro Excel. Es más, va a ser el mismo Excel que ya subieron, simplemente van ahora a calcular una columna de presión de CO2 para los valores de delta G que ya tienen y van a hacer un diagrama nada más con las temperaturas y con la presión de CO2 y un gráfico. Sin la parte de introducción, de procedimiento, ese lo vamos a dejar sin esa parte. Y la otra actividad van a ser los problemas que les voy a dejar para calcular temperaturas de descomposición y presiones de equilibrio a una determinada temperatura con lo que vimos ya esta clase y la clase pasada. No sé si hay alguna duda de lo que estamos haciendo. Profe, para la gráfica esta que está mostrando aquí, ¿es necesario que quitemos la gráfica pasada o nomás se la complementamos esta? Va a ser una gráfica diferente porque en la gráfica pasada es energía libre contra temperatura y en esta gráfica es presión y temperatura. Entonces, pueden dejar el gráfico ahí aparte, a un ladito o en una hoja aparte o pueden borrarlo y poner ahora este gráfico, pero este tiene que ser un gráfico diferente, no se pueden combinar los dos porque son parámetros distintos. Sí, lo que me refería era que si no había problema que se la dejábamos la gráfica. No, pueden dejarla ahí, nada más hay que añadir esta.
Bueno, entonces si no hay dudas de la clase de hoy, pues hasta aquí le vamos a dejar. Voy a detener la grabación para ver ahora ¿Para cuándo va a ser la nueva actividad? Perdón, ¿para cuándo sería? Para la próxima semana, para el martes. Y ya esa semana del miércoles y jueves de la próxima semana, pues estaríamos cerrando ya la segunda parcial con el último tema y pues nos estaríamos poniendo de acuerdo para la evaluación. Que pues a ver cómo le vamos a hacer. Porque pues hacer un examen tradicional está un poquito complicado. Que no haya. Pero ustedes no se preocupen, ahí nos acomodamos, ya la próxima semana lo discutimos. Sí, sería para el martes. Bueno, voy a detener la grabación. Ahora sí. ¿Qué va a pasar mañana? Pues la indicación que nos dieron es que se respetara el puente. Mañana es puente. Que se respetara el día festivo. Pues pero mañana tenemos clase, así que no, con nosotros no hay ningún problema. Yo tengo clase con octavo. No he platicado con ellos, pero sí, estamos un poquito atrasados también, pero yo se los voy a dejar a consideración de ellos. Sí, si necesitan revisar algunos temas, pues los revisamos, pero no va a haber clase como tal con ellos. Sí, entonces se respeta el día del trabajo. Ahora sí ya detener la grabación porque esto ya no tiene nada que ver con la clase. Dice que la grabación se guardará en la cuenta de Drive de Doria, Itzel. Entonces, Itzel, te encargo, por favor, que me compartas. A la hora de compartir, en el archivo, creo que a todos se nos comparte y podemos verlo, pero yo necesito descargarlo porque necesito